Hola, buenos días, o mejor dicho, buenas tardes. Bienvenido y bienvenida a esta jornada de conferencia dentro del evento Feria Aula. Me presento, mi nombre es José Antonio Piedra, soy director de Beca y Ayuda al Estudio dentro del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión. Y bueno, recordaros que todas las charlas que se están transmitiendo a través del salón de actos, en las que tenéis hoy, las podéis pinchar directamente en la pantalla, pero las que se retransmitieron ayer, igualmente están guardadas y podéis acceder a través del botón que hay programación de charlas, donde aparecerá un documento PDF con todas las charlas retransmitidas para que podáis visualizarla en cualquier momento. Bueno, sin más dilación voy a dar comienzo de esta última charla de la mañana, enfocada a UAL Orienta. En esta sesión del día de hoy nos vamos a centrar en 3 ramas de conocimiento, en lo que sería ciencia de la salud, ciencia e ingeniería. Y, por supuesto, contamos con los mejores embajadores de nuestra universidad, tanto por su dilatada carrera investigadora como por su proyección profesional, que os van a introducir cuál va a ser la oferta formativa universitaria y seguro que os van a poder disipar muchas de las dudas o cuestiones que se os pueden plantear a la hora de tomar la decisión sobre aquellos estudios a cursar en el futuro. Pues el primer ponente que tenemos para esta intervención es Gabriel Aguilera Manrique, es profesor del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Cuando quieras, Gabriel. Bien, muchas gracias. Pues soy Gabriel Aguilera, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y bueno, en estos minutillos voy a intentar transmitiros la oferta formativa que tiene esta Facultad de Ciencias de la Salud, que tiene 2 grados, oferta 2 grados. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Oferta 2 grados como son el grado de enfermería y el grado de fisioterapia. Empezamos por el grado de enfermería, donde tenemos que tener en cuenta que las clases que hay están distribuidas de forma teórica y de forma práctica. Aquí estáis viendo pues, una clase teórica, que tenemos grupos de 60 personas en cada clase. Luego tendremos prácticas de laboratorio, que son grupos mucho más reducidos, y estamos hablando de entre 15 y 18 personas que serán las que estén haciendo las prácticas específicas en cada laboratorio. Aquí tenéis alguna imagen sobre esas prácticas, y también comentaros que de donde estoy hablando es el centro de simulación de lo que es de la universidad, aquí de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se practica con modelos para que luego a la hora de hacer las prácticas en los hospitales y centros de salud, pues la preparación del estudiante sea lo mejor posible, salvaguardando lo que es la seguridad del paciente. Entonces es un centro de simulación que ha tenido una inversión muy grande en esta época, para que, único en la provincia de Almería, no hay otro centro de simulación en salud nada más que este, para que podamos aprovecharlo para la formación de todos los estudiantes. Más espacios pequeños, en este caso son grupos de trabajo también pequeños, grupos reducidos, y luego pues digamos que lo más importante de estas carreras, estamos hablando de enfermería ahora mismo, es las prácticas clínicas. Las prácticas clínicas, como veremos a continuación, constituyen una parte muy importante de lo que es de la formación del estudiante. Y aquí unas imágenes, pues, desde los hospitales, el reciente materno-infantil, el Hospital Universitario Torre Cárdenas, hasta el Hospital de Poniente, que tenéis aquí abajo, y bueno, diferentes espacios donde vais a hacer las prácticas, pediatría, quirófano y en diferentes servicios. Solamente señalar muy brevemente lo que es que hay 7 asignaturas de práctica. En esta carrera de enfermería, más del 50% es de contenido práctico. Desde segundo curso, tercero y cuarto, como estáis viendo en esta diapositiva, pues se va avanzando progresivamente, y en el último curso, pues prácticamente es todo prácticas clínicas. Estamos hablando de prácticas clínicas en centros asistenciales, como pueden ser los hospitales, los distritos sanitarios, los centros de salud de toda la provincia, y el Hospital Universitario de Torre Cárdenas, el Hospital de Poniente, el Hospital que hay en Huerca Lovera y el CARE del Toyo. También residencias mayores, y también específicamente por unos sitios también donde hay enfermeros profesionales, como puede ser el campamento militar, también se hacen las prácticas ahí. Bueno, referente rápidamente al grado de fisioterapia,
o igualmente con el grado de enfermería, son 4 años, ya sabéis, todos los grados, en esta facultad son 4 años, y en este caso, pues algunas imágenes que podáis ver lo que es el ámbito de práctica del estudiante de fisioterapia, como estáis viendo, pues diferentes salas donde ejercen ellos lo que es su formación. Aquí salas también pediátricas, de neuroestimulación y diferentes aparatajes. ¿Dónde hace práctica un alumno de fisioterapia? Pues igualmente que hemos comentado, en el Hospital de Poniente, como tenéis aquí, el Hospital Universitario de Torre Cárdenas, la Bola Azul, que sabéis que hay un centro de rehabilitación del sistema sanitario público donde se están haciendo las prácticas. Y en este grado pues son 2 cursos, en tercero y en cuarto, donde se están haciendo las prácticas. Casi el 50% también del contenido de este título también son prácticas reales. Los centros, pues igualmente, con algunas especificidades que tiene esta parte, por los distritos sanitarios, hospitales, centros geriátricos, asociaciones de personas con discapacidad, mutuas de trabajadores, diferentes sitios donde van a hacer prácticas. Esto solamente para también recordar al estudiante que venga por aquí a la universidad, pues que también que podrá acogerse al programa Erasmus, como imagino que también sabréis, y la Facultad de Ciencias de Salud, pues en ese mapa que estáis viendo, pues tiene todos estos puntos para en un curso de los 4 que consta el título, pues pueda desplazarse a una universidad extranjera para realizar las prácticas, sobre todo en universidades extranjeras, más que en universidades, en centros de práctica, hospitales y centros de salud, pues noruegos, finlandeses, alemanes, franceses, etcétera, etcétera. ¿Por qué estudiar aquí? Bueno, pues estudiar aquí es importante. Nosotros consideramos, si estudiáis enfermería o fisioterapia, porque es una profesión donde la relación de ayuda está permanentemente presente, donde si vais a ser profesionales sanitarios y queréis tener una sensibilidad excepcional para atender a las personas, pues esta es vuestra carrera, enfermería y fisioterapia. Por supuesto, las prácticas es una seña de identidad también, porque una gran cantidad de los contenidos de la carrera están dedicados a las prácticas. No a prácticas de simulación que empezamos aquí en la universidad, sino prácticas reales con pacientes reales que hay en los sitios prácticos. Y por último, el futuro laboral. Actualmente en fisioterapia, sobre todo el aspecto privado, de centros privados, tiene mucha salida laboral, y en enfermería, pues también os tengo que decir que a nivel laboral las bolsas actualmente están a cero, no hay nadie, incluso en los centros hospitalarios, el otro día que estuvimos en el Hospital Torre Cárdenas, pues nos decían que querían tener un vínculo con el alumno, que ya lo tienen, para comprometerlo, para que se quedara aquí a trabajar, puesto que hay mucha escasez en esta situación sanitaria que tenemos ahora mismo, mucha escasez de profesionales sanitarios. Por tanto, estos profesionales sanitarios que formamos aquí en la facultad van a tener un futuro laboral como ninguno, diría yo, actualmente, por la situación que tenemos, y una proyección diferente, puesto que van a ser profesionales que van a tener diferentes actuaciones en muchos ámbitos, que no solamente se reduce a una práctica clínica de un centro, sino que en enfermería, pues desde la empresa, desde el hospital, centro de salud, emergencia, urgencia, pues la relación que hay con todos esos centros es muy amplia y va a ser muy satisfactorio que pueda hacer esta carrera. Si queréis ser profesionales sanitarios reconocidos y día a día en vuestro trabajo queréis tener una satisfacción laboral plena porque estamos ayudando a los demás, pues la Facultad de Ciencias de Salud, con estos grados que oferta, sería la ideal para que vengáis aquí a estudiar. Así que estamos esperando que vengáis a cursar aquí algún tipo de estudio. Pues Antonio, gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu intervención. Sí es verdad que, bueno, en el chat ahora mismo no hay ninguna cuestión que se haya planteado al respecto, pero mi inquietud era sobre todo esa proyección profesional que has comentado sobre la situación actual sanitaria en la que nos encontramos y esa salida profesional que hay ahora mismo, es decir, la demanda ingente de profesionales en el ámbito sanitario para la situación que se está abordando. Recuerdo que está el chat activo por si queréis plantear cualquier cuestión, lo dejamos abierto y luego si no al final de la sesión podemos retomarlo con los distintos ponentes y hacer las cuestiones que planteéis oportunas. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu intervención. Vale. Me gustaría dar paso ahora a la profesora María Encarnación Carmona Samper, del Departamento de Psicología,
y además es decana de la Facultad de Psicología. Bienvenida, Encarnación. Muchas gracias, José Antonio. Espero que pongáis la presentación. Bueno, pues a mí me toca presentar como decana de la facultad los grados que tenemos en nuestra titulación. Hemos puesto también en la presentación los másteres, aunque hoy no vamos a hablar de ellos, pero nuestra facultad es bastante joven, bastante reciente, y contamos con 2 grados que representan pues, el interés profesional de 2 carreras con vocación totalmente de ayuda a los demás. Si queréis podéis pasar la siguiente. Bueno, como he dicho, las señas de identidad de nuestra facultad es que formamos a 2 tipos de profesionales, los graduados en psicología y los graduados en trabajo social, que tienen como interés común mejorar la salud y el bienestar de las personas. Entonces, si vuestra vocación es ayudar a los demás y no vais encaminados a la Facultad de Salud que acaba de presentar mi compañero, pues ya sabéis que tenéis un hueco en esta facultad. Características de nuestros estudios, pues primero, que damos una formación de bastante calidad a los estudiantes, que el trato es muy cercano, tanto con el profesorado como con el equipo del decanato. Nuestro profesorado se caracteriza por una excelente calidad docente. De hecho, el año pasado recibimos el premio del Consejo Social al mejor departamento, o sea que bueno, pues estamos valorados a nivel docente y con una buena carrera investigadora e innovadora. También otra de nuestras señas de identidad es que colaboramos con un amplio grupo de empresas y entidades públicas y privadas que son centros colaboradores de la facultad y en los cuales nuestros alumnos hacen prácticas. Por eso destacamos la calidad de estas prácticas que se realizan en el último curso, en cuarto de psicología y en cuarto de trabajo social, y que en algunos casos pues, implican la primera experiencia laboral del alumno, pero también el salto a su inserción laboral, puesto que algunos alumnos se quedan trabajando en dichas empresas, ¿no? También tenemos una característica, es que somos una facultad muy comprometida con las actividades complementarias de extensión, divulgativa de la ciencia y también divulgativa del trabajo aplicado que se realizan en estas profesiones. Un alumnado muy participativo y, por supuesto, una de las señas de identidad de esta facultad es que estamos muy comprometidos con la igualdad y con la atención a la diversidad. Si podéis pasar la siguiente. Bueno, en cuanto al grado de psicología, al igual que los grados que os vamos a presentar aquí, es un plan de estudios de 4 años que se caracteriza por acceder a una ciencia destinada a estudiar el comportamiento humano y que tiene pues, muchas salidas profesionales, una amplia posibilidad de trabajar en distintos ámbitos, y ahí os relatamos algunos de ellos como recursos humanos, el ámbito educativo, la psicología clínica, que es la más conocida, el ámbito de la neurociencia, la intervención en psicología social, en adicciones, psicología deportiva, que está también muy de moda, la psicología de emergencias, que ahora tanta vigencia está teniendo en la pandemia, la atención temprana, la psicogerontología, psicología jurídica y forense, gestión emocional, o sea, y un largo etcétera, ¿vale? Estas serían algunas de las cuestiones o de las salidas profesionales, pero yo quería destacaros que lo mismo que ha dicho mi compañero Gabriel, lo que estamos denotando en este año es la necesidad de invertir en salud, y estas 2 carreras pues realmente están destinadas a ayudar a las personas, ayudar en distintos ámbitos para el bienestar en la salud psicológica y en su bienestar social, ¿no? He puesto este pequeño chiste para ilustrar perfectamente la necesidad que tenemos los seres humanos, y ahora lo estamos notando mucho, de compartir, de socializar, de gestionar nuestras emociones, de gestionar la pérdida de control. Y bueno, yo creo que si alguno de vosotros tiene vocación en este sentido, esta sería la facultad destino, ¿no? Y en cuanto al grado de trabajo social, pues destacar que es un grado con una vocación enfocada a trabajar por el bienestar social de las personas, sobre todo aquellas que están en situación de más vulnerabilidad,
y el objetivo último es mejorar un poco el bienestar de las sociedades en las que se inmersa, ¿no? Es un plan de estudio muy nuevo, tiene muy pocos años, de hecho falta por implantar el tercer y cuarto año. Ahora mismo tenemos primero, segundo y el año que viene se implementa tercero. Y es un plan pues, muy innovador, donde se focaliza mucho la investigación social y sobre todo que está muy actualizado y es muy moderno con respecto a las distintas salidas profesionales del trabajador social. El perfil del alumnado es muy comprometido, son alumnos muy activos, muy activistas, muy sensibilizados con los problemas sociales y sobre todo con un perfil emocional de mucha resiliencia. Ahora que se lleva tanto esta palabra, son alumnos que van a trabajar en situaciones donde se pide una fortaleza profesional de mucha crisis y están acostumbrados a trabajar con personas excluidas, con migrantes, con desempleados, etcétera. Por lo tanto, es un perfil muy bueno de alumnado implicado socialmente. Y una carrera universitaria muy ligada a la realidad, ¿vale? O sea, una profesión muy esencial para mejorar el bienestar de la sociedad, ¿no? Pasamos la presentación. Aquí he puesto algunas de las salidas profesionales que esta profesión fundamentalmente un amplio porcentaje trabaja en las entidades públicas, en los servicios de igualdad, de migrantes, desempleo, etcétera, mayores, pero también tiene unas nuevas salidas profesionales, pues no solamente en las ONG y entidades sociales, sino también ejercicio libre, emprendimiento y gabinetes individuales que se están forjando actualmente y que están dando muy buenos resultados, por lo tanto es una carrera que tiene bastante potencial. Son dos carreras muy demandadas, o sea, tienen alta demanda y nosotros en la facultad estamos muy enfocados en daros una alta empleabilidad. Para ello, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, para ello la propia facultad hace muchas actividades formativas complementarias a la formación reglada para daros pues, otras competencias profesionales y como ha dicho mi compañero Gaby, también os incentivamos a la movilidad nacional e internacional, puesto que eso os va a dar una serie de competencias muy favorables para la búsqueda de empleo. Ahí os he puesto un cartel de la última jornada de empleo que tuvimos hace escasamente un mes y en la siguiente, pues un resumen de algunas de las actividades que hemos hecho este año. Pues celebraciones del Día del Trabajo Social o este año hemos hecho charlas sobre adicciones, sobre enfermedades neurodegenerativas, sobre cómo afecta la pandemia a los adolescentes, etcétera. O sea que veis que somos una facultad muy activa que tiene muchas actividades formativas complementarias, además de amplia demanda por el alumnado y más este año que están siendo algunas de ellas online. Adelante. Y ya para terminar y cerrar la charla, pues destacaros que nuestro mejor activo es nuestro alumnado, que como hemos dicho antes, está muy comprometido con las causas sociales y con la participación en la universidad, y ahí hemos puesto pues, algunas de las charlas o clases que se hacían a nivel presencial y que ahora estamos volviendo a retomar en la vida universitaria. Así que muchas gracias por vuestra atención y estoy disponible para vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Encarna, por la presentación, es muy ilustrativa. Hay algunas cuestiones que se plantean, sobre todo están enfocadas a qué línea tienen que coger en los estudios de bachillerato para acceder a psicología, era una de las preguntas que se planteaban por aquí. Y además yo tendría alguna cuestión, sobre todo con la situación actual, en los mismos términos que le he comentado antes a Gabriel. ¿Cuál es esa proyección futura sobre la psicología, dada la situación en la que nos encontramos y los estudios de investigación en los que estáis abordando, sobre todo en la rama de psicología? Pues si quieres te contesto ahora, si os parece, o lo dejamos para el final. Sí, No, ahora. Sí. Pues como has dicho, ahora mismo con la pandemia se ha multiplicado el uso de dispositivos de salud psicológica a nivel público y privado. Lo están viendo el desbordamiento que hay a nivel, por ejemplo, hospitalario en las unidades de salud mental. Pero también a nivel privado, nuestros compañeros que tienen gabinetes o centros asistenciales han visto incrementado en este último año un 30% de demanda de atención. Por lo tanto, esto va a repercutir a un incremento en la demanda de empleo y va a ser beneficioso para la empleabilidad de los estudiantes de psicología. También estamos viendo que se está poniendo en valor y se está
visibilizando el trabajo necesario que hace el psicólogo en todos los planos, en el ámbito educativo, en el plano, por supuesto, sanitario, en el plano, por ejemplo, de trabajo en el duelo, que estamos viviendo duelos muy, muy complicados, pérdidas muy complicadas, y sobre todo en el ámbito de emergencia. O sea, los profesionales de emergencia están viendo cómo tienen que estar actuando no solamente con los usuarios de salud mental y salud psicológica, sino con los propios profesionales que están demandando apoyo psicológico, los propios profesionales de salud y de otros dispositivos, ¿no? O sea que esto va a repercutir en un incremento en la empleabilidad. Y con respecto a qué perfil profesional, pues nosotros recomendamos siempre que se haga un perfil de salud. O sea, lo ideal sería una formación bachiller para salud. Pero no es imposible acceder por parte de otros itinerarios curriculares siempre y cuando se pueda sacar una nota, porque sabéis que tenemos nota de acceso que no es muy elevada, no es igual que enfermería y fisioterapia, pero sí que es verdad que estamos teniendo un incremento estos últimos años y sería bueno que la gente mejorase su expediente para tener garantía de entrada a la carrera. Así que sí no sé si con eso respondo un poco a tus preguntas. Perfectamente, muchísimas gracias, Encarna. Hay algunas preguntas más que se plantean en el chat, incluido el tema que también has comentado relacionado con el tema de emergencia y la posibilidad de que surjan algún tipo de máster nuevo enfocado a esta línea. Pero bueno, las dejamos para el final. Si hay tiempo, haremos un resumen y contestaremos algunas otras preguntas. Muchísimas gracias, Encarna, por la intervención. Vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, el profesor Francisco Rodríguez Díaz, es profesor en el Departamento de Informática, del área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática y catedrático de universidad. Buenos días, Paco. No se te escucha. No, ahora sí. Ahora se escucha. Gracias, José Antonio. Voy a ver si comparto la ventana, ¿vale? No sé si se ve, José Antonio. Sí, con darle a presentación y yo creo que Sí. se carga. ¿Se ve la grande o la otra, perdón? La pequeña, sí. Es que eso es lo que siempre me pasa. Y a ver si... ¿Cómo puedo yo? Antes había una opción que no me sale, que era la de cambiar de pantalla. Pero voy a hacer una cosa que creo que va a ser mejor. Ahora, ¿cuál ves, José Antonio? Se ve una presentación, la de PowerPoint en pequeño con el escritorio de fondo. Una especie de escritorio o algo así de fondo. Vale, pues voy a ver. Es que ya te digo, con Zoom a veces suelo tener el problema de la presentación. Ay, lo siento mucho, pero... No te preocupes, son los típicos Ya, pero que ahora fallos sí de directo. ¿Ahora se ve? No. Yo ahora estoy viendo la presentación en pantalla completa, ¿no? Si quieres, deja de compartir y vuelve a darle a compartir de nuevo. Si le vuelve a dar a compartir de nuevo... Sí, eso es lo que he hecho. Voy a ver si... Y busca la que tenga ya en modo presentación. Vale. Pero tengo que compartir desde aquí. ¿Y ahora no? Perfectamente. Vale. Pues nada, disculpad por el problema con... El problema de tener dobles pantallas en los equipos. Bien, yo lo que quería hablar era del tema de la ingeniería. ¿De acuerdo? Y en la ingeniería en el sentido de saber lo que es realmente un ingeniero, qué hace un ingeniero y por qué la ha llamado así a la presentación. La presentación, el título no es mío, es del profesor Acil,
se llama la forja del mundo artificial, porque realmente un ingeniero lo que trabaja o lo que hace es generar objetos o resolver problemas de forma artificial. Entonces todo surgió cuando nosotros, los primeros homínidos, pues llegamos a la Tierra o estuvimos aquí trabajando, vivíamos en la naturaleza y teníamos que resolver muchos problemas, ¿no? Éramos atacados por depredadores, teníamos que comer, necesitábamos, no sé, protegernos de las condiciones ambientales, etcétera. Y entonces ahí el ser humano, sobre todo empezó con el Homo habilis, perdonad que os comente todo eso, pero creo que es importante, fue el primero que fabricó un artefacto con el que podía hacer cosas que la naturaleza no había dotado al ser humano, ¿no? Por ejemplo, lo veis pues percutando una piedra para hacer un hacha, por ejemplo. Bueno, pues para Evi, o para mí, ¿no? Ese es el origen de la ingeniería, es decir, el Homo habilis lo que hizo fue empezar a hacer objetos artificiales para poder resolver problemas que le estaban creando su situación en el mundo natural, ¿de acuerdo? Y entonces hemos llegado incluso ya como evolución, como especie, ¿no? Al Homo sapiens, que somos capaces ya de desarrollar robots que son máquinas, que son incluso capaces de sustituir parte del trabajo que nosotros podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llama el tema lo de ingeniería y mundo artificial, porque está completamente relacionado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un ingeniero? Pues un ingeniero es aquella persona que es capaz de diseñar o proyectar algo artificial sobre un problema que le han dado, y generalmente, lo digo por mi experiencia, suele ser con poquitos, suelen dar poquitos recursos y encima todos dicen que lo tienes que hacer gastando lo mínimo, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo típico es de en Roma, cuando se quería abastecer de agua de una ciudad a otra y se encontraban un valle de este tipo, pues ¿qué hacían? ¿No? Pues llegaba el ingeniero romano, levantaba la mano y decía, pues voy a hacer un acueducto, ¿no? Y ese diseño, ese acueducto, ese objeto, ese artilugio artificial es pues, lo que hacen los ingenieros. Y os comento que, por ejemplo, ahora se hace lo mismo, ¿no? Todos conocemos el famoso viaducto del Bayana, ¿no? Donde lo hemos pasado muchas veces, donde veis al ingeniero que lo ha proyectado. El ingeniero es el que está, si lo veis en la planta, el que lleva el casco blanco significa que es una persona ingeniero. Y aquí tenéis esta foto que a mí me gusta, donde tenéis el ingeniero que lo proyectó hace muchísimos años, ¿no? Con un puentecito, hasta ahora el viaducto que tenemos, ¿no? Bueno, pues esa es la labor de un ingeniero. A mí me gustaría comentaros, porque todos conocemos ingenieros, ¿no? Desde Arquímedes, que a mí me parece estupendo, hasta el último, el profesor Thomson, que fue ese no muy conocido, pero lo usamos todos, porque fue el ingeniero que diseñó el correo electrónico, ¿no? Si no, no nos comunicaríamos por correo electrónico. Y todos estos los conocéis, ¿no? Yo soy un admirador de Tesla, ¿no? Que fue un ingeniero incomprendido, pero su trabajo fue espectacular. Y no solamente internacionales, sino también hay muchos ingenieros muy importantes españoles, ¿no? Todos conocemos al inventor del submarino, del precursor del helicóptero. Torres Quevedo fue el gran ingeniero español, hizo desde el primer computador analógico, que eso no se sabe, aquí en la foto está haciendo una máquina para jugar al ajedrez. Emilio Herrera, también otro gran ingeniero desconocido, fue el que diseñó cómo iban a ser los trajes espaciales, y a partir de ahí, por ejemplo, la NASA fue el que compró su idea y todos son debido a él, o Manuel Jalón, que hizo el que desarrolló la fregona, que parece un artilugio que no tiene importancia, pero ha cambiado y ha resuelto muchos problemas, o Alejandro Goicoechea, que hizo el Talgo, ¿no? Ese famoso tren español. Y también quiero hacer un hincapié en que generalmente se habla de ingenieros como una profesión masculina, y no quería yo quería comentar que todo lo más lejano a la realidad, ¿no? Ingeniería famosa ha habido toda la vida, desde Sarah Matter, que inventó el periscopio, o Ada Lovelace, que sin ella, pues ahora mismo todo el tema de computación, pues casi no sería posible. Bueno, a mí me llama la atención mucho Emily Warren, fue la primera ingeniero de planta, ¿no? En el proceso. Este es el puente de Brooklyn, y quien estuvo allí en el puente diseñando y organizando como un ingeniero de procesos fue Emily Warren. Yo tengo un especial
A mí me encanta Hedy Lamarr, no solo por su carrera cinematográfica, sino también porque ella fue la que estableció los sistemas básicos de comunicación en los que se basa, por ejemplo, el Wi-Fi o el Bluetooth, ¿de acuerdo? Sin eso no tendríamos Wi-Fi ahora, tendríamos otra cosa. Y muchísimo Margaret Hamilton, fue la primera ingeniera de software del mundo. Esto que veis aquí son el software que ella escribió para poder mandar el Apolo 11 a la Luna, ¿de acuerdo? Y españolas también ha habido, ¿no? Por ejemplo, Ángeles Ruiz hizo un libro electrónico, ¿no? Perdón, un libro mecánico, pero fue precursor del libro electrónico. Elia Garci diseñó la primera lavadora, secadora, estamos hablando al principio del siglo XX, o Elena García Hermana, que tengo el placer de conocerla, es la primera mujer que está haciendo exoesqueletos para niños, ¿no? Entonces, quería desmitificar eso de ingeniero, ¿no? Y también os comento una cosa, tenemos muchas alumnas ingenieras y dan un resultado para mí excepcional, ¿no? Bien, para resolver problemas no solamente hay un ingeniero, hay demasiados ya problemas en el mundo para que una sola persona, como antes tipo Leonardo da Vinci, pudiera hacerlo, ¿no? Entonces existen distintas especialidades de ingeniería para resolver unos problemas específicos y lo he puesto las clásicas, aunque hay más, ¿no? Aeronáuticos, agrónomos, caminos, industriales, informática, montes, navales, telecomunicación y evidentemente arquitectura. Todo está claro, pues la transparencia que he puesto antes del puente del Bayana, pues es un problema que resolvieron por ingenieros de caminos, canales y puertos. ¿De acuerdo? ¿Y en qué puede trabajar un ingeniero? Una cosa que es muy importante que sepáis es que la ingeniería es una profesión regulada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiere decir que hay una orden ministerial en el cual para que tú ejercer de ingeniero necesitas una titulación universitaria y pertenecer a un colegio profesional de ingeniería que es como un aval a tu trabajo. Y una vez que tú ya tienes esos dos, en principio si te dedicas a temas de hacer tu proyecto solo, pues tú puedes dedicarte, el mercado que tú tienes muy amplio y realmente está agrupado en tres cosas. Una, que tú puedes crear tu propia ingeniería para resolver problemas, trabajar como autónomo, puedes estar asalariado en una empresa resolviendo problemas o incluso pues, puedes pertenecer a los cuerpos de ingenieros del Estado, como ese que he puesto allí, nacionales o algunos, o los cuerpos, por ejemplo, facultativos superiores de la Junta de Andalucía. Es decir, que también hay una parte de ingenieros, vamos a llamarlo. La Universidad de Almería, ¿cómo se encuentra la ingeniería? Pues la ingeniería se estudia o se oferta de la Escuela Superior de Ingeniería, ¿de acuerdo? Y tenemos como tres ramas. La rama de Ingeniería Agrícola, que ahora comentará el profesor del Moral, evidentemente, si el sector económico, uno de los sectores económicos principales de la provincia es la agricultura, pues hay que tener ingeniero agrónomo, ¿no? Y luego tenemos dos ramas más, que son la Ingeniería Informática, con su grado y su máster. Aquí me gustaría destacar que el grado de Ingeniería Informática tiene un sello de calidad europeo sobre la enseñanza en computación, que no lo tienen todas las universidades. Y en ingeniería industrial, pues tenemos los grados o las titulaciones de cada una de las ramas principales de la ingeniería industrial, que son mecánica, eléctrica, electrónica y automática y química. Además tenemos el máster. También me gustaría destacar que en el grado de ingeniería electrónica tenemos, o se oferta un grado doble, para quien quiera hacerlo, no obligatorio evidentemente, con la Universidad de Brescia, en el cual estando, no sé si son 9 meses en la Universidad de Brescia junto con la de Almería, pues tendrías dos títulos europeos, un título que te otorgaría la Universidad de Almería y otro título que te otorgaría la Universidad de Brescia en un programa de mecatrónica, que es como una especie de unir electrónica con mecánica. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué optó también la universidad en poner esas dos titulaciones, aparte de agronomía, esas dos ramas? Pues evidentemente porque son las ingenierías que ahora mismo, bajo nuestro punto de vista, son las más transversales, las que más... hay unas ingenierías que solo se dedican a una cosa, los caminos son caminos, y estas, pues, la informática y las industriales son áreas de conocimiento que sirven para resolver problemas de diferentes tipos. Entonces son
áreas muy transversales que dan servicio a mucha sociedad. Y ahora, como sabéis, pues estamos inmersos en un proceso de transformación digital, tanto de la sociedad como de la propia industria, donde estamos hablando ya, y he puesto algunas, ¿no?, de tecnologías de Internet de las Cosas, comunicaciones en la nube, Big Data, robótica, yo qué sé, blockchain, ciberseguridad. Y esto, pues ya esto es algo que tenemos encima y que estas dos titulaciones pues la cubren perfectamente. Yo he buscado por aquí un informe muy famoso sobre titulaciones para ver los perfiles más demandados y es, bueno, he cogido las 30 porque, por poner algo, que había bastantes más, ¿no? Entonces, fijaros, el perfil más demandado en ingeniería, por ejemplo, es de ingeniero informático, los dos siguientes también son de informático y el cuarto es de ingeniería industrial. Bueno, ahí tenéis muchos más, ingeniero de desarrollo, de Big Data, ingeniero mecánico, eléctrico, ingeniero de plantas son los ingenieros de procesos. Y así que tenéis son unos perfiles muy demandados estas dos titulaciones, tanto industriales como informáticas. Aquí lo tenéis, por ejemplo, es la misma, ¿cuáles son los perfiles más demandados a nivel gráfico? Y estos de tecnología son los de informática, estos de ingeniería son los de industriales. Hay uno en medio aquí que es comercial, pero cada vez se buscan más comerciales e ingenieros, ¿no?, que aparte de que vendan en servicio técnico, hay muchos, sobre todo aquí en la provincia de Almería. Y te llama la atención también que cuáles son aparte de los más demandados, cuáles son las más difíciles de cubrir. Y coinciden, en los tres primeros coinciden. Que sean los más demandados y los más difíciles de cubrir, pues eso tiene bastantes ventajas. Eso quiere decir pues, que hay oferta y que en la oferta pues ya no solo selecciona la empresa, sino que tú puedes ya, al ser el más buscado, pues tú puedes también poner condiciones. O sea que ahora mismo pues son dos perfiles muy demandados, por eso que comento del proceso de transformación. Luego, por otra parte, en los estudios que hay de qué buscan la empresa, ingeniero, incluso en otro tipo de titulaciones, pues para trabajar, podéis tener una serie de habilidades transversales que demandan, como es que sea capaz de tomar decisiones solo, que tenga una buena comunicación oral y escrita, que sean creativos, que sean flexibles ante cambios en los proyectos, un compromiso con la empresa y sobre todo un trabajo en equipo. Y os comento que en la Universidad de Almería, no solamente en las titulaciones de ingeniería, sino en todas, los alumnos trabajan 10 competencias básicas, y en la empresa lo llaman también habilidades, con los cuales en cualquier titulación de la Universidad de Almería, y evidentemente en la ingeniería, pues se pueden obtener estas competencias que luego son las que están demandando también el mercado. Y luego quería comentar una cosa, y es la relación que hay entre ingeniería y técnica, entre ingeniería y ciencia. Una cosa son los científicos, otras cosas son los ingenieros, pero es muy importante saber, los ingenieros lo que hacemos es aplicar ciencia, si la conocemos, ¿no? Sin ellos, sin los científicos, casi no podríamos aplicar y no podríamos resolver esos problemas. Os voy a poner un ejemplo que no sé por qué aquí no se va así. El ejemplo del grafeno. El grafeno es pues la había oído hablar, con una estructura de carbono que se ponen de forma hexagonal, los átomos, etcétera. Y eso fue un premio Nobel de Física en el 2010. Y ahora mismo eso lo desarrollaron evidentemente científicos, y todas esas propiedades que tiene el grafeno, el que está dando aplicaciones, pues son los ingenieros, ¿de acuerdo? Desde pantallas flexibles hasta tinta electrónica, las pantallas de móvil estas que se mueven, que son flexibles, etcétera. Entonces yo pienso que si alguien tiene vocación en estas tecnologías tipo STEM, ya sabéis que las STEM son pues de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas por su vida, que sean vocacionales, porque aquí en la universidad pues le ofrecemos una buena formación en ambas, en esas ramas. Yo quería comentar, por ejemplo, que para la física es para un ingeniero industrial como las matemáticas para un ingeniero informático, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahora supongo que nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Experimentales nos comentarán también su oferta. Pues nada, gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Francisco, por esta masterclass sobre la evolución de los ingenieros, el impacto de las ingenieras desmitificando los conceptos que además culturalmente vamos arrastrando y sobre todo por mostrar cuáles son los perfiles más demandados dentro del sector de la ingeniería. No te hago ninguna pregunta para no saltarnos el protocolo de tiempos, porque vamos justos de tiempo, y sin más te agradezco muchísimo la intervención. Sí, sin problema, gracias. Y disculpar el principio con las pantallas. No, sin problema. Muchísimas gracias.
vamos a dar paso a Fernando del Moral Torres. Es profesor en el Departamento de Agronomía y además es subdirector de la Escuela Superior de Ingeniería. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, José Antonio. Espero que se me oiga bien. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias primero por invitarme a estar aquí en este foro y al mismo tiempo también quiero felicitar al profesor Rodríguez por la magnífica presentación que ha hecho acerca de lo que es ser ingeniero. Entonces yo entiendo que parte de nuestra audiencia tendrá bastante claro que va a ser ingeniero, aunque a lo mejor puede dudar acerca de qué tipo de ingeniería va a cursar. Entonces yo vengo un poco a tratar de ver o explicar por qué es interesante escoger una ingeniería agrícola. No voy a preparar presentación porque prefiero directamente interactuar si es posible. Entonces, pienso que probablemente la concepción que tenéis acerca del ingeniero agrícola no es tan sofisticada como la que se suele tener de otra ingeniería, por lo mismo que la apreciación social que se tiene de lo rural pues no es tan elevada como la que está relacionada con otras profesiones. Sin embargo, esto no es real, es decir, el ingeniero agrícola tiene tantas atribuciones que puede desarrollar su actividad en múltiples ámbitos, como nos ha dicho el profesor Rodríguez, tanto individualmente como incorporado en equipos multidisciplinares. Y es precisamente por ello que nuestro grado tiene que dividirse en 4 menciones diferentes, que son mecanización y construcciones rurales, industria agraria y alimentaria, explotaciones agropecuarias y hortofruticultura y jardinería. Cada una de ellas estará centrada en uno de los múltiples campos que abarca la ingeniería agrícola, aunque todos cualifican para la profesión regulada, como es normal. Pero bueno, volvamos un poco al asunto de por qué elegir la ingeniería agrícola. Es decir, ¿por qué ingeniería agrícola si a mí, por ejemplo, lo que me gusta es la construcción? Bueno, pues porque un ingeniero agrícola tiene competencias en redacción de proyectos de construcción de edificaciones, tiene competencias en la redacción de proyectos de instalaciones de riego, en electrificación, en proyección de caminos, vías rurales, etcétera, etcétera, es decir, en todo aquello que esté relacionado con el medio rural. O si, por ejemplo, lo que os gusta son las instalaciones industriales o el desarrollo de procesos o el diseño de procesos industriales, el ingeniero agrícola también tiene competencia en ello siempre y cuando se refieran a industrias agroalimentarias, es decir, aquellas que estén dedicadas a la manipulación, a la elaboración, a la distribución de productos alimentarios, como pueden ser almazaras, como pueden ser bodegas, la industria conservera, almacenes de procesamiento de productos hortofrutícolas, la industria láctea, que sería industrial, etcétera, etcétera. ¿Preferís, por ejemplo, diseñar instalaciones deportivas? ¿Preferís diseñar jardines? Pues también podéis hacerlo como ingenieros agrícolas. Por ejemplo, podéis dedicaros al diseño de campos de golf, al diseño de campos de fútbol, podéis dedicaros al paisajismo, incluso podéis, como ya nos han dicho anteriormente, dedicaros a la administración pública incorporando en los cuerpos de ingenieros del Estado en la comunidad autónoma, ¿no? Probablemente muchos de vosotros vendréis a las ingenierías llamados por el diseño, por la utilización de máquinas. Y entonces, en ese caso, la ingeniería agrícola es lo vuestro indiscutiblemente. Aunque me diréis, pero sus máquinas agrícolas, ¿no? ¿Qué tecnología hay asociada a la maquinaria agrícola? Pues yo os diré que tanta o más que en cualquier otro ámbito de la actividad ingenieril que podáis imaginar. Es decir, por ejemplo, se me ocurre que todos habéis visto el anuncio este del coche en el que su ocupante en un éxtasis de felicidad aplaude porque aparca solo. Bien, desde hace bastante tiempo existen tractores autónomos que están controlados por computadores y realizan las labores agrícolas sin necesidad de conductor de ninguna clase. Ellos son capaces de calcular la ruta óptima de trabajo, navegan solos y le proporcionan la retroalimentación que demande el propietario de la finca a través de una conexión de internet y a través de su teléfono móvil, ¿no? Pero vamos, que si lo que queréis es tecnología aplicada al campo, lo único que tenéis que hacer es daros una vuelta en el entorno de Almería, Ejido, Roquetas, para que podáis ver de un solo vistazo toda la tecnología que está asociada con el desarrollo de la profesión de ingeniero agrícola, desde el semillero hasta un almacén de manipulado. Es decir, en este momento
Pues la robotización de las tareas agrícolas, la sensorización, el tratamiento de datos, la digitalización del sector agrario, todo esto son campos muy dinámicos dentro de la ingeniería agrícola y están haciendo que sea precisamente el mundo de la agricultura el que esté llamando a ingenieros de distintos ámbitos para poder trabajar dentro del sector. Pero claro, el núcleo general que comprende todo el modelo realmente es un ingeniero agrícola. Porque si hay algo que nos diferencia a los ingenieros agrícolas de las otras ramas de la ingeniería, es precisamente la capacidad que tienen los agrícolas, además de todo esto que he comentado, de manejar y gestionar a seres vivos, ¿eh? Y también a los alimentos, es decir, es lo que llamamos la parte verde de la ingeniería. Y esto precisamente fue lo que me motivó a mí a elegir la ingeniería agrícola. Yo venía de una licenciatura de biología y, como antes también nos han dicho, se permite conjugar muy bien la cuestión de ciencia, la cuestión de tecnología y la aplicación de la ciencia para resolver problemas, que es la tarea de un ingeniero. Porque precisamente una de las tareas principales que tiene nuestra profesión es la producción de alimentos. Así, junto con los agricultores, con los que trabajamos mano a mano, somos los responsables de garantizar la producción de alimentos para el resto de nuestros congéneres, permitiéndoles desarrollar otras tareas que exige la sociedad civilizada actual. Pensad, por ejemplo, que la población mundial se acerca a los 8.000 millones de personas y hay que generar alimentos suficientes, hay que conservarlos, hay que procesarlos y hay que distribuirlos adecuadamente a las zonas urbanas donde tendemos a concentrarnos. Pero es que además no solamente hay que hacer esto, sino que además hay que hacerlo disminuyendo el impacto generado sobre el medio ambiente por nuestra propia actividad y al mismo tiempo también mitigando el impacto producido por otras actividades humanas que, como sabéis, está provocando un grave problema en nuestro clima. Seguramente conocéis los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por recordároslo, están representados por ese circulito de colorines que suelen llevar muchos políticos como pin en la solapa, ¿no? Bien, pues yo me atrevería a decir que la actividad de un ingeniero agrícola está relacionada directa o indirectamente con al menos 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿de acuerdo? Porque efectivamente hay muchas maneras de cultivar y hay muchas maneras de producir alimentos. Pero el trabajo de un ingeniero consiste en hacerlo eficientemente a un coste mínimo, tanto en lo económico como en lo medioambiental, y además hacerlo de una manera sostenible en el tiempo. Y esto no es una tarea sencilla y por eso es necesaria una gran preparación. Y además es necesaria una gran preparación multidisciplinar, ya que exige intervenir en numerosos ámbitos, tanto físicos como biológicos. En este caso, la Universidad de Almería y la Escuela Superior de Ingeniería ofrece una gran preparación que está reconocida internacionalmente y que pone al estudiante en contacto con los últimos desarrollos tecnológicos del sector y además también en íntimo contacto con el tejido empresarial agrario con el que trabajamos mano a mano. Por eso, os recomiendo a todos aquellos que, gustándole lo que tradicionalmente es la ingeniería, también les guste el ámbito de lo biológico, que os decantéis por la ingeniería agrícola y que lo hagáis en la Universidad de Almería. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de tratar de convenceros. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención y tus palabras muy clarificadoras. Destacar de la intervención para matizar las certificaciones de calidad que se han obtenido en ingeniería agrícola y también en los estudios de informática, de ingeniería informática que ha comentado antes el profesor Francisco Rodríguez. Una cuestión que me surge a raíz de la intervención, de hecho, en el sector que ocupa completamente y de cara al ámbito empresarial que se mueve en la provincia de Almería, ¿cómo ve el futuro de los profesionales en este ámbito a nivel de inserción laboral o a nivel de proyección profesional? Perdón, que había desconectado el micrófono. Bueno, la inserción profesional que estamos teniendo es elevadísima, es decir, con datos objetivos recogidos por el Servicio Universitario de Empleo,
que solamente refleja aquellos contratos con terceros, es decir, por cuenta ajena, entre el 75 y el 83% de los titulados acaban colocándose. Insisto, no estamos considerando ni los que participan en la función pública ni los que se establecen como autónomos, ¿no? Y de hecho, uno de los principales problemas que estamos teniendo y una de las cosas que más nos preocupan de la escuela es precisamente que parte de nuestros estudiantes se integran en el mercado laboral antes de terminar el trabajo fin de grado y de obtener el título, ¿no? Con lo cual retardan mucho estas circunstancias. Por eso la proyección que están teniendo los ingenieros agrícolas que están saliendo de la ESI es francamente alta, ¿no? El porcentaje de paro es muy, muy bajo, muy bajo. Muy bien, muchísimas gracias Fernando. Vamos a dar turno al siguiente ponente, el profesor Juan José Moreno Balcázar. Es profesor del Departamento de Matemáticas, concretamente catedrático de universidad, y además es decano de la Facultad de Ciencias Experimentales. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, José Antonio. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Bueno, pues voy a intentar compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, si le da al modo de presentación. Ahora, ¿verdad? Bueno, bienvenido a la Facultad de Ciencias Experimentales. Aquí tenéis una imagen del CAE, del Centro de Atención a Estudiantes de la Universidad de Almería. Y bueno, nosotros somos una facultad en la que tenemos 4 títulos que son bastante diferentes, que son química, matemática, biotecnología y ciencias ambientales. Yo voy a hablar fundamentalmente de los 3 primeros, porque el compañero Antonio Castro os hablará del título de ciencias ambientales y, como ya he dicho, pues tiene unas características diferentes cada una de ellas, ¿no? Y muy relacionadas también con lo que ha comentado el compañero Francisco Rodríguez, el profesor Rodríguez, sobre la conexión a través de las materias STEM con la ingeniería, ¿no? Para pasar... A ver, un momentito. Bien. Bueno, esta es una imagen de la Facultad de Ciencias Experimentales donde se ubica el decanato de la facultad y, bueno, los alrededores de esta facultad, pues un poco para que cuando vengáis a la Universidad de Almería pues la conozcáis y nos ubiquéis rápidamente lo que espero que sea vuestra facultad en el futuro. Pues alrededor de la facultad está lo que ahora mismo el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería está realizando, que es el Jardín de los Matemáticos, que es bueno, una plantación y está muy relacionado con una de nuestras carreras, las ciencias ambientales, que es bueno, una plantación con unas plantas cuyo carácter biológico también tiene un carácter matemático, ¿no? Y entonces pues las matemáticas están muy relacionadas también con el medio ambiente y con la biología, y entonces todas estas plantas que están puestas aquí pues tienen un significado matemático pues, relacionado con las espirales, con la sucesión de Fibonacci, etc. Por otra parte, pues indicaros para que vayáis conociendo nuestra facultad, pues que somos bastante activos en redes sociales, tanto en Twitter, que lo tenéis ahí, como en Instagram. Y bueno, no lo hemos puesto, se me ha olvidado ponerlo, pero bueno, tenemos un canal de YouTube donde estamos colgando, por ejemplo, algunas de las actividades más importantes que hacemos, como son los bienes científicos. Perdón. Los bienes científicos pues son una actividad que hacemos regularmente, mensualmente, de divulgación de la ciencia a los universitarios, pero en general a la sociedad, y que ya lleva más de 13 años haciéndose, desde el año 2009, ¿no? Voy a empezar por hablar por el grado en química. El grado en química pues, es un grado con mucha tradición en Almería, desde que se fundó el colegio universitario. Está lo que era la antigua licenciatura en química, luego vino posteriormente el grado en química, y es una titulación con unos laboratorios excepcionales, que algunos de ellos dotados muy recientemente,
y con un profesorado pues líder en investigación y también muy cercano a los estudiantes. Podéis ver ahí una imagen de uno de los laboratorios. Y con respecto a las salidas profesionales, pues, ¿qué podemos decir de los químicos? Pues los químicos realmente están en todo proceso como serían los laboratorios de control de calidad, de la industria agroalimentaria, la industria química. Por ejemplo, ahora con Cosentino, con la piedra natural, pues los productos químicos pues son totalmente necesarios para obtener pues encimeras de estas que ponemos en las casas que no tengan ningún tipo de bacteria, que no puedan acumular bacterias, desarrollo de nuevos materiales y también síntesis de medicamentos, también en cosas como la perfumería y demás, y por supuesto en la enseñanza. Es decir, una de las salidas profesionales pues también de un químico pues puede ser la enseñanza. Lo bueno de la química también y de todas nuestras titulaciones, como ya he dicho antes, la ciencia en verdad es la base de todo, es la base, digamos, de todas las aplicaciones, como ha comentado el compañero posteriormente, en industria y en ingeniería. Y bueno, pues prácticas en química, pues tenéis muchísimas, por ejemplo en Quimitec, con la que tiene una cátedra con la universidad, la cátedra UAL Quimitec, también en el CIESOL, en el Hospital Virgen del Mar, en Reactiva Laboratorio. Es decir, las salidas que tienen normalmente en ciencia, tanto porque esto lo ofertamos como práctica, pero luego muchos de los alumnos que participan en estas prácticas pues acaban obteniendo prácticas curriculares, extracurriculares, y luego pues se pueden incorporar a estas empresas. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a decir de la química y de la biotecnología con la pandemia? Es decir, si hablamos de la pandemia actual que estamos viviendo, pues los biotecnólogos y los químicos pues están jugando un papel esencial en el desarrollo de las vacunas, ¿no? Con respecto al grado en matemática, pues un grado también tradicional, como he dicho anteriormente con el de química. También es uno de los fundadores de lo que fue el Colegio Universitario de Almería, y después de la universidad empezó como una licenciatura, igual que en química, y posteriormente pues se convirtió en un grado. Y entonces tiene dos vertientes: una vertiente que estáis viendo ahí, una clase presencial, una vertiente teórica, que digamos de matemáticas, de la que estáis acostumbrados en el instituto, y luego una vertiente muy aplicada, que tiene mucha relación habitualmente con aplicaciones pues, en ingeniería, en informática, en telecomunicaciones, en economía, como ahora veremos. Entonces, la matemática es una carrera que últimamente ha aumentado exponencialmente su demanda, porque el perfil del matemático, del estudiante que quiere ser matemático o matemática, es la capacidad que tiene para razonar y para adaptarse a distintos tipos de problemas. Es decir, la actividad de un matemático esencialmente es resolver problemas en cualquier ámbito social. Y como podéis ver, pues hace unos años la nota de corte era muy baja, 5, pero la del último año ya es de 10.941, que es una de las más altas de la universidad. Eso quiere decir que tenemos una demanda muy amplia de matemáticos, y esa demanda es muy alta porque prácticamente no tenemos paro. Es decir, los matemáticos que salen al mercado laboral pues automáticamente se colocan. Tenemos matemáticos, por ejemplo, en el extranjero trabajando en Audi Innovations o en el banco de pensiones noruego. Es decir, hay una facilidad para trabajar muy importante. Además, en el título hemos puesto, y conectándolo también un poco con la ingeniería, pues 3 menciones. Una que es la mención de ingeniería matemática. Ahí podéis ver que una de las asignaturas es análisis de datos, lo que se ha comentado anteriormente como data science, que es muy actual, y también los métodos estadísticos para Big Data, que esencialmente se diferencian en algunos aspectos que si estudiáis esta carrera pues lo veréis. Esta es una mención orientada para aquellos matemáticos que les gusta trabajar en la empresa, en la industria y relacionados con la ingeniería, y como ha dicho el profesor Rodríguez, pues como una base común en grupos interdisciplinares, porque evidentemente hoy en día trabajar individualmente se da en pocos campos. Es decir, hoy en día el trabajo es interdisciplinar.
Luego tenemos pues, la clásica rama, la clásica mención de matemáticas, que es las matemáticas fundamentales. En este sentido, pues una formación de matemáticas, tanto para ser investigador como para ser profesor de educación secundaria y para tener una formación sólida en matemáticas, que las otras menciones evidentemente también lo proporcionan, pero aquí se orienta un poquito más hacia la investigación, posteriormente a la investigación. Y luego una mención que está teniendo mucho éxito, tal y como vemos que los alumnos lo escogen, es la mención de matemáticas y finanzas. Y esta mención la hemos puesto, viene motivada porque, por ejemplo, tenemos muchos alumnos que se colocaban y se colocan en el mercado financiero, en empresas de auditoría, en banca, y, por ejemplo, Cajamar, todo el servicio de análisis de riesgos son matemáticos y matemáticas. De hecho, que han estudiado aquí en la Universidad de Almería, todo el servicio. Cuando nos analizan un préstamo hipotecario, si quieres un préstamo para la moto o para comprarte un coche, pues quien te está analizando si te van a dar el préstamo o no, pues es un matemático, si lo pide en Cajamar, claro, es un matemático que trabaja analizando el riesgo que tienes para que te concedan el préstamo, ¿no? Además tenemos una cosa que es única en la Universidad Española en matemáticas, que es el Boletín de la Titulación de Matemáticas. Es una revista que tiene, empezó en el 2007, tiene ya 14 años, tiene un concurso de problemas para los estudiantes, para vosotros, para los estudiantes de bachillerato, o sea que os animo a que participéis, sale 3 veces al año y obtuvo un premio nacional de Ciencia en Acción en el año 2017. Y es una revista de divulgación matemática que, como ya digo, no hay ninguna otra en España y bueno, os animo a que participéis en ella y así os vayáis acercando cada vez más a las matemáticas, que veréis que es un mundo magnífico. Con respecto a las salidas profesionales en matemáticas, pues ya les he comentado, el sector bancario, el sector de informática. Me gustaría resaltar que en matemáticas desde el principio las prácticas son obligatorias, es decir, no en todas las carreras de matemáticas de otras universidades pues tienen unas prácticas obligatorias. Las prácticas obligatorias han servido en matemáticas para que los alumnos se acerquen mucho a la empresa, pero todavía mejor para que las empresas se den cuenta del valor que tienen los estudiantes en matemáticas y son realmente bien valorados. No voy a detallar mucho de la empresa, aquí tenéis unas cuantas empresas, he nombrado Cajamar, pero por ejemplo me gustaría resaltar que tenemos alumnos trabajando en Real Track System. Probablemente no sonará de nada el nombre, pero si os digo el Fútbol Club Barcelona o el Almería, si veis los petos que llevan los jugadores de fútbol cuando se quitan las camisetas, esos petos, que es una manera de controlar pues, y de conocer, tener información estadística y matemática de todos los movimientos que realizan, pues esos petos lo hace esta empresa almeriense para ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se llama Wimo, el software que llevan, y bueno, ahí tenemos matemáticos de nuestra universidad pues trabajando. El otro grado con el que quería hablar es el de biotecnología. Biotecnología que es un grado, digamos, que se vende el solo, es decir, hoy en día con la pandemia, los biotecnólogos, quien nos va a salvar si nos sacan de, digamos, de esta pandemia y al final podemos vacunarnos y demás, pues serán gracias a los científicos y esencialmente, bueno, a grupos interdisciplinares donde los biotecnólogos pues juegan un papel importantísimo. Biotecnología aquí es una carrera joven, lleva 6 años, pero es una carrera muy puntera, tan puntera que siempre ha mantenido una nota de corte muy alta y entonces, bueno, pues los alumnos que están interesados en la biotecnología, es decir, que es una biología con un aporte tecnológico muy importante, pues es una carrera estrella, ¿no? Evidentemente aquí está enfocada porque, como han dicho los compañeros anteriores, Fernando, pues el campo que tenemos alrededor nuestro es muy importante, pues una carrera enfocada también a la biotecnología aplicado al sector hortofrutícola almeriense, a los análisis genéticos, a la epigenética, en esencial, pues a todo también lo que conlleve la tecnología de alimentos. Por supuesto, además, todo este tipo de carreras están relacionadas con ser profesores en distintas asignaturas de la enseñanza secundaria. Pero a nivel
de empresas, pues tienen unas salidas profesionales muy altas. De hecho, pues si veis las empresas con las que colabora actualmente el grado de biotecnología, pues una de las más importantes de semillas, que es la que tenéis aquí en último lugar, Risi One, que está justo, la sede la tiene justo detrás de la universidad, pero bueno, hay muchas otras empresas relacionadas con la biotecnología. Y además, luego un máster que continúa, para poder continuar, un máster en biotecnología y procesos industriales, que tiene una alta demanda para tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista de la investigación. El grado en ciencias ambientales, pues un poco lo voy a dejar para el compañero Antonio Castro, que se va a centrar más, pero ¿qué os vamos a decir de la ciencia ambiental? Es decir, el medio ambiente, pues hoy es de las cosas más importantes, es decir, estamos haciendo sufrir mucho a la Tierra y tenemos que hacer planes de sostenibilidad, y un ambientólogo o una ambientóloga va a ser necesaria, igual que un químico o un biotecnólogo, en todas las partes, en todas las empresas. Ya digo, lo dejo un poco para Antonio Castro. Deciros que además tenemos 5 másteres que están relacionados con cada una de las titulaciones: máster en biología industrial y agroalimentaria, en genética, en laboratorio avanzado de química, en matemáticas y en uso sostenible de recursos naturales y servicios ecosistémicos. Y además tenemos 2 dobles másteres con el máster de secundaria, para que, bueno, pues siempre una salida profesional y que en 1 año y medio pues puedes obtener pues los 2 títulos. Y luego, aunque os pilla bastante lejos y ahora mismo no estaréis pensando en eso, pues tenemos 4 doctorados pues relacionados con las 4 titulaciones que tenemos. También me gustaría comentar, bueno, este es el equipo de canal que siempre está a vuestra disposición. Esta foto con la situación en la que estamos actualmente de mascarilla, pues era necesaria hacerla con mascarilla. Os podemos decir que el equipo de canal de la Facultad de Ciencias Experimentales y todo su profesorado pues es un equipo cercano. Siempre estamos dispuestos a colaborar con todos los compañeros y con todos los estudiantes que se nos acerquen con sus problemas y con sus inquietudes. Y me gustaría comentar, por último, pues como han comentado los compañeros, el aspecto de la movilidad. Como somos una facultad pequeñita, pero muy competitiva a nivel de investigación, pues también tenemos muchos contactos en el extranjero y entonces hay muchas plazas de movilidad Erasmus, pero no, perdona que tengo la garganta un poco tocada, movilidad Erasmus no solo en Europa, sino el Erasmus Mundus alrededor de todo el mundo, y también lo que se llama movilidad SICUE, que es la movilidad nacional. Hay muchos convenios con universidades del resto de España. Y bueno, sin más, si os gusta la ciencia y cualquiera de las carreras que tenemos aquí, química, matemática, biotecnología o ciencias ambientales, pues desde luego esta es vuestra facultad y os vamos a tratar pues intentando que cumpláis los sueños que tenéis de ser un científico o de ser una científica. Como han dicho el profesor Rodríguez, igual que ingeniería también hay mucha ingeniera, en la ciencia también hay mucha científica, y entonces, por ejemplo, puedo decir que en matemática hay más alumnos, pero en el resto de las titulaciones igualmente. Entonces, pues nada, os animo a que seáis científicos y científicas y que aquí tenéis vuestra facultad. Muchas gracias, José Antonio. Y cualquier pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias, Juan José. Vamos un poco regular de tiempo. Agradecerte la intervención. La verdad que ha sido muy claro con la exposición de todas las titulaciones, las salidas profesionales, a su vez las prácticas con empresas del sector y esa proyección que tiene de incorporarse a través de esas prácticas curriculares, extracurriculares y la inserción laboral dentro de las mismas. Vamos a dar paso a continuación al profesor Antonio Jesús Castro Martínez, que pertenece al Departamento de Biología y Geología y además es director del Aula del Mar. Bienvenido, Antonio Jesús. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Creo que tiene que dejar de compartir el... Juan José. Sí, por favor, Juan José. Sí, un momentito. A ver.
Es que no me sale ahora un momento. ¿Lo podéis cerrar vosotros o ahora? Ya está, ¿no? Vale. Ya está. Sí, perfecto. Voy a intentar de compartir la pantalla y cuando me digáis... A ver. Cuando tú quieras, Antonio Jesús. ¿Se ve la pantalla ahora mismo? Sí, dale a presentación. Vale. Y, A ver. ahora, perfecto. Se ve perfectamente, ¿no? Sí, sí. Un momento. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, José Antonio, por invitarme a participar en este foro y también quiero darle las gracias a Juanjo por hacer esta presentación tan didáctica y tan clara sobre la Facultad de Ciencias Ambientales. Yo voy a aprovechar estos minutos para abordar 3 puntos que me parecen importantes. Primero, contaros brevemente y quizás un poco remover un poco la conciencia sobre cuáles son los retos de los que muchos llamamos ya un planeta en emergencia. Luego voy a intentar contar qué son las ciencias ambientales y qué estudia un ambientólogo en particular. Y por último, voy a intentar de contar mi opinión sobre por qué las ciencias ambientales son ahora más importantes que nunca. Bueno, yo creo que no es necesario decir que el planeta está cambiando y además está cambiando muy rápido. Estamos viendo cambios completamente que no tienen precedentes, la intensidad y sobre todo la velocidad. Naciones Unidas el año pasado identificó 4 prioridades clave a nivel planetario, que eran la emergencia climática, la desigualdad y la pobreza, la estrategia que necesitamos para intentar garantizar la seguridad alimentaria y, por supuesto, la inminente pérdida de diversidad a nivel planetario. Bueno, entender un poco la causa de estos cambios que están ocurriendo tan rápido y tan intensos no es muy difícil. Tiene que ver con el crecimiento poblacional. Estamos creciendo de una manera exponencial y ya existen estudios que predicen que en los próximos 30 años vamos a incrementar en 2.000 millones de personas la población mundial. Es decir, vamos a pasar de 7.700 a 9.700 en prácticamente 30 años, lo cual, como todos podemos pensar, es una barbaridad. Este crecimiento poblacional lo que está originando es que tengamos la necesidad de darle de comer al planeta. Y para darle de comer a tanta gente estamos imponiendo una presión sobre el ecosistema marino y terrestre que no tiene precedentes. Casi el 40% de la superficie terrestre está destinada ahora mismo a producir alimentos, agricultura y ganadería, de lo cual, como muchos todos sabemos, se desperdician, y ya hay muchísimos estudios que están indicando el grado de amenaza de los mares y los océanos, con la contaminación del plástico, por supuesto los residuos agrícolas. En fin, somos conscientes de que la complejidad de los problemas y de los cambios que estamos viendo pues requieren de soluciones también muy complejas. Como digo, estos problemas son cada vez más complejos y hay muchos estudios que ya están relacionando cómo el crecimiento poblacional está asociado con un crecimiento en la emisión de contaminantes, de CO2, de nitrógeno, y cómo además estos están directamente influenciando en cosas que sí nos llaman mucho la atención, como puede ser la enfermedad, el cáncer o las patologías cardiovasculares. Y por lo tanto, los problemas son muy complejos, los cambios son complejos y las soluciones también requieren de mucha complejidad. Es importante, además, tener en cuenta que el cambio climático no solo tiene que ver con incremento de la temperatura. Las fotos que pongo aquí en esta diapositiva, que tienen que ver con los incendios de California, los de Portugal, que nos coge más cerca, o las inundaciones de Indonesia, son un claro ejemplo. No solo tiene que ver con incremento de la temperatura, sino con la intensidad de los procesos, los fenómenos meteorológicos y, sobre todo, y lo más importante, en los impactos que estos cambios tienen en la economía global, en la economía local, regional, nacional y global. Por lo tanto, es importante que entendamos que la relación entre un cambio de temperatura no solo afecta a los ecosistemas, sino que nos afecta directamente a las bases del sistema de bienestar social y económico en los que vivimos. Todos estos procesos o cambios que están ocurriendo a escala global tienen su espejo en Almería, en la provincia de Almería, en donde, como todos ya sabemos, y los compañeros lo han explicado muy bien, la provincia de Almería ha sufrido o ha experimentado en los últimos 50 años un crecimiento económico
alucinante, súper próspero, asociado a la agricultura de invernadero, lo cual ha dado la oportunidad laboral a un montón de población local y, por supuesto, de estudiantes, pero al mismo tiempo esto también está trayendo una serie de contradicciones y asociado a este crecimiento económico de la agricultura intensiva, también tenemos que intentar reconocer que hay un montón de problemas que tenemos que intentar resolver, como pueden ser la gestión de los residuos vegetales, los residuos de plástico, buscar estrategias para la sobreexplotación de los acuíferos o intentar incluso buscar herramientas que ordenen el territorio natural y urbano de una manera mucho más sostenible. Todo este clamor internacional, esta preocupación internacional en todos los foros internacionales públicos y privados está ya teniendo su efecto en herramientas concretas y políticas. Aquí simplemente he puesto el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que tiene una financiación sin precedentes y que a lo largo de los próximos 10 años va a implementar nuevas estrategias que tienen que ver con la fomentación o la promoción de energías renovables, la implementación de esquemas de economía circular, muchas estrategias que tratan de evidenciar la necesidad de un cambio. Y además, vuelvo a decir, un cambio que es muy complejo y que requiere de una mente, por decirlo de alguna forma, interdisciplinar. El grado de ciencias ambientales precisamente ha evolucionado en los últimos 20 o 30 años desde una concepción en donde separábamos, ¿no?, el ser humano y la naturaleza como dos componentes completamente separados, hasta hoy en día, en donde ya reconocemos que el bienestar económico y social de la sociedad no se puede sostener en el tiempo sin entender la base ecológica que tiene este. Es decir, no somos capaces de desarrollarnos económicamente y socialmente sin entender los vínculos que existen con los ecosistemas que sostienen este tipo de desarrollo. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, en el caso de Almería, la superpercepción que la gente tiene de toda la prosperidad que ha traído la agricultura, pero, por ejemplo, la escasa percepción social que ya venimos evidenciando sobre el papel fundamental que tiene, por ejemplo, la rambla en la gestión de los recursos hídricos o la vegetación del árido y semiárido, que es absolutamente fundamental para mantener y preservar los pocos recursos hídricos que tenemos. Por lo tanto, promover la agricultura de invernadero también requiere de entender cuál es la base ecológica que está detrás de estos modelos de desarrollo. Las ciencias ambientales, por lo tanto, se encargan de estudiar todos los espacios donde confluyen la actividad humana con la naturaleza y, por lo tanto, los ambientólogos lo que hacemos o lo que hacen es estudiar cómo el medio ambiente condiciona y sostiene el sistema de bienestar en el que vivimos y cómo las actividades humanas a su mismo tiempo afectan a este medio ambiente. Y, por lo tanto, tenemos que intentar lo que nosotros llamamos los sistemas socioecológicos, entender las relaciones visibles e invisibles que se establecen entre la economía y los ecosistemas. Los ambientólogos, por lo tanto, usan el conocimiento interdisciplinar, es decir, tienen asignaturas que tienen que ver más con las ciencias experimentales como geología, biología y química, pero también tienen asignaturas que recogen conocimientos de la economía, la sociología o incluso la psicología para intentar buscar soluciones precisamente a estos problemas tan complejos que venimos describiendo. Y, por lo tanto, que seamos capaces de promover un modelo de desarrollo económico y social que no comprometa la salud de los ecosistemas que están detrás de la base y que nos sostienen. Las salidas profesionales son variadas, dado que el grado en ciencias ambientales recoge información y conocimiento de muchísimas disciplinas. Tenemos que tener en cuenta que no existe hoy en día ninguna actividad humana o acción humana que no necesariamente y por normativa recoge la dimensión ambiental. Por lo tanto, las salidas profesionales son varias, de evaluación de impacto ambiental, riesgos naturales, consultoría, trabajo, gestión de residuos, control y vigilancia del cumplimiento de la normativa por parte de la empresa, formación y, por supuesto, educación ambiental, que están necesarias, y, por supuesto, la investigación, como bien ha comentado el compañero Juanjo. Yo estaba pensando en cómo intentar, cuál podría ser el mejor ejemplo para intentar explicar por qué nosotros creemos que las ciencias ambientales son ahora más importantes que nunca. Y no se me ocurre otro mejor ejemplo que la actual pandemia del COVID. En 2015, durante los últimos 20 años se viene llamando la atención sobre la necesidad de buscar estrategias más sostenibles,
hacia un modelo de crecimiento y desarrollo que no se sostiene en el planeta. En 2015 se publicó en la revista Nature un artículo en donde ya se evidenciaba este colapso y básicamente 5 o 6 años después hemos tenido el primer colapso planetario, ¿no? La pandemia, en donde ahora mismo no hace falta reconocer la preocupación que existe para encontrar la vacuna y para poder distribuirla, pero poco se está hablando, digamos, de los procesos que están detrás de este proceso de pandemia, que tiene que ver con la zoonosis. Este último año ya hay muchos estudios que evidencian cómo los lugares de las zonas del planeta en las que son más propicios a que puedan producirse nuevas pandemias tienen que ver con aquellas zonas más transformadas, es decir, aquellas zonas o procesos de deforestación en donde los animales domésticos entran precisamente en contacto con los animales salvajes y donde se produce la zoonosis y donde empiezan los problemas. Entonces, desde este punto de vista, las ciencias ambientales son el grado que recogen o que tienen la formación interdisciplinar y multidisciplinar para poder entender la complejidad de este tipo de problemas y desde nuestro punto de vista, si hasta la fecha ha tenido un impacto importantísimo en las salidas profesionales, en los próximos años y décadas el papel de los egresados en ciencias ambientales va a ser clave. Y bueno, esto era todo. No sé si hay algún espacio para preguntas, pero... Muchísimas gracias, Antonio Jesús, por tu intervención. La verdad que yo creo que era bastante patente. Una de las cuestiones que tenía era sobre el futuro profesional en este ámbito, sobre todo dada la situación precaria a la que avanza el colapso planetario que describía. Y en ese sentido creo que queda bastante patente cuáles serían esas salidas profesionales actualmente. Me gustaría, porque vamos muy mal de tiempo, como una especie de conclusión de la charla, quizá dirigido a nuestros futuros estudiantes y dirigido a sus familias, el por qué deberían de cursar los estudios que habéis comentado en la Universidad de Almería. Os doy 1 minuto, 30 segundos para que, si queréis, en el mismo orden que habéis hecho las intervenciones, podáis tomar el turno de palabra y hacer, nada, en 30 segundos, en 1 minuto, ¿por qué recomendaríais los estudios de la universidad? ¿Por qué las familias deberían de poner en nuestras manos a su hijo? ¿O por qué nuestros futuros estudiantes van a sentirse muy bien atendidos en la universidad? ¿O en qué grado los podríais más o menos dirigir brevemente? Si quieres, empezamos por ti, Gabriel. Vale, muy bien. Bueno, pues estudiar en la Facultad de Ciencias de la Salud, enfermería o fisioterapia, es estudiar en grupos reducidos, muy pequeños, mucha cercanía con el profesorado y luego una gran cantidad de prácticas que van a tener lo que es las prácticas clínicas de fuera. Una vez que se termine, pues el mercado laboral está totalmente abierto, hay mucha empleabilidad y entonces pues el futuro laboral está asegurado, tanto para enfermería en el sector público sobre todo y privado, y en fisioterapia para el sector privado. Por lo cual, el trabajo hoy por hoy prácticamente está asegurado. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Gabriel. Encarnación. ¿El micro? Estaba hablando con el micro cerrado. Suele ocurrir. Muchas gracias. Yo recomendarle a las familias y a los estudiantes que estén oyéndonos y viéndonos que la Universidad de Almería y la Facultad de Psicología ofrece 2 grados de muy buena calidad y muy cercanos. Coincido con Gaby y pongo un ejemplo. Nuestros estudiantes que van a movilidad, que vienen con experiencias totalmente renovadas y enriquecedoras, vienen y lo que nos cuentan cuando vienen es que se dan cuenta de la gran calidad formativa que tiene la UAL, sobre todo de que no son un número más, son una persona con un nombre y apellido. Entonces esa cercanía creo que es un valor añadido, que no solamente es la buena formación académica, sino el sentirse formando parte de un grupo. Y eso es muy importante y lo estamos viendo este año, donde la docencia no es totalmente presencial y los alumnos necesitan tener contacto con sus profesores. Muchísimas gracias, Encarnación. Le doy paso al profesor Francisco Rodríguez. Hola, yo, bueno, complementando lo que han dicho otros compañeros, coincido realmente que casi uno de nuestros mayores puntos a favor es esa cercanía con el alumnado. También quería decir que la calidad de la infraestructura que tenemos en cuanto a laboratorios
en cuanto a métodos docentes, etcétera, no sé, vamos, es envidiable con respecto a otras universidades, como algunas han venido. También quería hacer hincapié en que es una universidad muy abierta a la internacionalización, es decir, un gran número de alumnos tienen experiencia fuera de la universidad y relacionado también eso, cada vez estamos viéndonos más a formaciones duales en la empresa. Y eso nos lo lleva también, pues somos una universidad muy integrada en lo que es el tejido productivo de la provincia y entonces eso nos lleva a que la relación universidad con sociedad en general pues está arraigada ya. Entonces, podría decir más, pero lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias, agradezco la brevedad en tus palabras. El profesor Fernando del Moral. Muchas gracias. Yo poco voy a añadir sobre lo que ha dicho el profesor Rodríguez porque realmente es una característica de la ESI, tanto la cercanía como la internacionalización, abundando exclusivamente en la cuestión de agrícola. Deciros que normalmente los estudios de agrícola siempre están en el ranking, en los 5 primeros mejores escuelas de España, según el ranking del mundo, y luego que además cuenta con reconocimiento internacional del mismo tipo que ingeniería informática, a través de sellos que son sistemas de acreditación que identifican grados de alta calidad en Europa y que por tanto están reconocidos tanto en Europa como en el resto del mundo. Y si algún padre tuviera algún tipo de problema y por si pudiera valer de algo, mis propios hijos estudian en la Escuela Superior de Ingeniería. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la aportación final. Damos paso al profesor Juan José Moreno. Gracias, José Antonio. Bueno, pues yo lo basaría también en, como han dicho los compañeros, ahora en 4 aspectos. Bueno, fundamentalmente que nuestras titulaciones, química, biotecnología, matemática y ciencias ambientales, pues no van a encontrar otra universidad con la misma calidad y la misma cercanía que la que les proporcionamos en la Facultad de Ciencias Experimentales. O sea que si quieren estudiar esos títulos, evidentemente nuestra facultad es igual de competitiva y en algunos aspectos bastante mejor que otras universidades. En segundo lugar, por las salidas profesionales. Es decir, nuestras salidas profesionales de todos los títulos son muy buenas. En tercer lugar, bueno, ya lo he comentado, la cercanía. Y en cuarto lugar, por una cosa que también es importante para el futuro, pues que, digamos, somos una facultad en la que los grupos de investigación que están involucrados pues son muy competitivos. Y eso también aporta un plus de competencia en el sentido bueno de la palabra, de competitividad en el sentido positivo de la palabra. Entonces yo creo que con esas 4 patas, estudiar cualquiera de nuestras 4 carreras, cualquier padre, cualquier madre y los estudiantes pues están tranquilos que van a obtener una formación adecuada y con futuro. Muchísimas gracias, Juan José. Y por último, el profesor Antonio Jesús. Yo creo que los retos a nivel global y sobre todo también a nivel de provincia de Almería son retos muy complejos que requieren de una visión totalmente interdisciplinar y en ese sentido el plan que se diseñó, el nuevo plan del grado en Ciencias Ambientales que se diseñó hace un par de años fue diseñado literalmente para recoger esas necesidades y para formar a los alumnos y que puedan salir de su grado con los conocimientos y las estrategias y las capacidades necesarias para dar solución a los problemas que Almería va a enfrentar en los próximos años. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes, de verdad, grandes profesionales, investigadores y docentes de nuestra universidad. Quiero comentar que podéis visitar la Feria Aula, podéis acceder a los distintos stands, hay un formulario de contacto, si tenéis cualquier cuestión que queréis plantear a partir de las intervenciones de nuestros ponentes, nos la podéis hacer llegar a través de ese formulario de contacto y nosotros se la podremos remitir directamente, además de los chats que tenemos en los distintos stands y toda la información acerca de las distintas titulaciones que actualmente se ofertan en la Universidad de Almería, tanto a nivel de grado como luego un stand propio que hay también enfocado para máster y doctorado, que en este sentido sería un poco más a largo plazo en lo que nos ocupa. Pues muchísimas gracias
de nuevo a los ponentes. Gracias a todos los asistentes por vuestra atención. Recordaros que esta tarde hay una charla enfocada a las familias que cubre justo estas 3 mismas ramas de conocimiento: ciencia de la salud, ciencia, ingeniería y arquitectura, y invitaros a que asistáis a la charla esta tarde y podéis visitar la Feria Aula. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y damos por concluida la sesión.